Aquí en Málaga fue muy distinto, pues nada más que hubo 7 meses u 8 de guerra. Entonces aquí se cometieron muchos delitos, muchos asesinatos, muchos robos, saqueos, de todo, quemas de iglesias, todo esto, ¿no? Y la gente lo tenía muy presente, no había pasado el tiempo para que se hubiera olvidado. Y Málaga no era tan grande, por ejemplo, y menos en los pueblos. Total, que eso empezaron a hacer denuncias, y entonces algunos dijeron, nos vamos al monte, y se fueron, eran los huidos. Los primeros son huidos, y en cada pueblo hay unos cuantos, cada uno en un sitio, ni siquiera muchas veces se combinan entre ellos, porque lo real era sobrevivir. Los huidos, pues resulta de que eran mantenidos por la familia, estaban cerca del pueblo y lo mantenían la propia familia. Ellos también hacían algunas cosas en el monte para no ser tampoco una carga. Por ejemplo, cazaban y vendían luego los productos en el pueblo, hacían cal, pero claro, luego se fueron endureciendo también esas condiciones. Lo interesante es que normalmente la gente se echaba al monte cerca de los pueblos de donde ellos eran procedentes, por una sencilla razón. La mayor parte de los guerrilleros en España eran campesinos y procedían del ámbito rural, zonas de montaña o cercanas a la montaña. Por una sencilla razón, si tú te escapas de un campo de concentración, qué sé yo, en la planicie, llegar hasta una montaña va a suponer que evidentemente tengas un montón de posibilidades de que te puedan capturar. En cambio, si tú eres de una zona montañosa, primero conoces el territorio muy bien, porque los campesinos evidentemente conocían su propio territorio, y al echarse al monte tenía mayor facilidad de poder fugarse y que no fueran encontrados. Porque además de ese modo también podían contar con la ayuda de familiares, vecinos y de amigos en los pueblos, que eran los que en un principio les llevaban comida, les llevaban ropa, mantas para poder sobrevivir. Y como digo, originalmente este era su objetivo, sobrevivir. Hay también un factor importante que era el crecimiento fuerte de la falange. Van por los pueblos a ver si cogen a estos huidos. Y algunos de ellos pues naturalmente son cogidos por ellos, porque así como también había muchos vecinos que estaban callados, no participaban en ayudarlos, pero también sabían que estaba y no decían nada. Otros también pues estaban en el bando contrario, y cuando iban esta gente pues también decían, mira, pues sí, había aquí uno que estaba en tal sitio. Entonces estas patrullas iban por ellos. Cuando han pasado 3 o 4 años, ya están hartos, están viendo que los padres o los padres a lo mejor han muerto, o los hermanos se han aburrido, en fin, yo qué sé. Entonces se van juntando entre ellos y forman lo que se llama ya una patrulla, una gente que ya están unidos como si fuera una partida. Y estas partidas ya tienen otra simbología distinta. En abril de 1939, cuando definitivamente es derrotado el ejército republicano, la mayor parte de los combatientes republicanos son detenidos y llevados a campos de concentración o a cárceles. Al terminar la guerra, todo el mundo se tiene que presentar en unos campamentos. Por ejemplo, aquí en Málaga, uno de ellos principalmente estaba en lo que era la bodega Larios, que estaba muy próxima ahí en la estación. Ahí empezaron a llegar todos los soldados que venían del frente. Antes de llegar a su pueblo tenían que pasar por esa formalidad, y allí los retenían hasta que desde el pueblo contestaban diciendo qué actividad había tenido ese joven o lo que fuera antes de que fuera la guerra, es decir, si había cometido actos delictivos o lo que fuera, ¿no? Pero en ese proceso de desmovilización del ejército republicano muy rápido, va a haber grupos pequeños a decidir no entregarse. Y estos primeros grupos que he dicho, de hecho, no suelen durar mucho. Luego hay un segundo tipo que surge también desde el año 1939, desde abril del 39, que son aquellos casos de
combatientes republicanos que han sido llevados a campos de concentración o a prisiones, y que al ver la situación en estos campos de concentración, la situación en estos campos de concentración era terrible. Básicamente lo que ocurría era que a coger a gente, se los llevaban al amanecer para matarlos, o también que mucha gente moría por las terribles condiciones de vida que había en los campos de concentración, también por torturas y malos tratos, por falta de alimentos, por el hacinamiento, por enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, también un grupo reducido de excombatientes republicanos lo que deciden es escapar de los campos de concentración y de las prisiones y huir al monte. Y originalmente su objetivo no era combatir a la dictadura, lo que estaban intentando era sobrevivir, evidentemente porque tenía miedo de morir, como he dicho, por esas condiciones que se producían en los campos de concentración o porque simplemente fueron sacados y asesinados al amanecer. ¿Qué va ocurriendo? Que en el monte empiezan a huir varias personas y se empiezan a juntar. Lo interesante de este proceso inicial, y esto no solamente ocurre en el año 39, esto lo podríamos prolongar al año 39, 40, 41, 42, donde va a haber un goteo de personas que escapan de prisiones y de campos de concentración, se tiran al monte y se empiezan a formar estos grupos. Pero poco a poco, sobre todo a partir del año 43, la guerrilla va a empezar a adquirir un significado distinto. Te pongo un caso muy, muy claro. Por ejemplo, antes del año 43... era bastante común que muchos pueblos, la Guardia Civil, cuando estaba paseando, había una especie de acuerdo tácito de que los guerrilleros esquivaban a la Guardia Civil para no encontrarse con ellos, y los guardias civiles esquivaban también muchas veces a los guerrilleros para no encontrarse. Hay guerrilleros que se fueron porque la Guardia Civil no les permitía que los montes, que eran todos del Estado, hicieran, por ejemplo, carbón. Y aquellos montes estaban baldíos, eran del Estado, pero estaban baldíos. Cada vez que cogían a uno haciendo carbón, que era un modo de vivir, o haciendo cal, paliza, arrestos, acababan por irse a la sierra. Esto va a cambiar fundamentalmente a partir del año 43, y eso se debe a al contexto internacional. Escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.